megaproyecto millonario extranjero intentaba apoderarse de todo el territorio de la hermosa comunidad de Majahual, en Quintana Roo. Como ha sucedido tantas veces en el pasado, este proyecto buscaba explotar nuestras riquezas naturales para hacer más ricos a los de siempre, desplazando a nuestra gente y profundizando la desigualdad. El gobierno de México actuó con firmeza y logró frenar este proyecto abusivo, defendiendo nuestra soberanía y demostrando que el territorio nacional no es un botín. La tierra es de quien la habita y la cuida. En un acto de justicia social y orgullo nacional, el gobierno ha anunciado que el futuro turístico de Majahual no estará en manos de corporaciones extranjeras, sino en las manos de su propia comunidad. ¿Qué significa este gran paso para la región? Poder para la gente. El control del territorio y las decisiones turísticas regresan a los habitantes originarios. Ecoturismo responsable. Se trabajará de la mano con la comunidad para desarrollar proyectos ecológicos que protejan las playas, la selva y los arrecifes, en lugar de destruirlos. Riqueza local. Todos los ingresos y ganancias generados por el turismo se quedarán en la misma comunidad, mejorando la calidad de vida de las familias mexicanas y combatiendo la pobreza. Hoy celebramos un triunfo de la justicia. Las maravillas naturales de nuestro país deben servir para dar bienestar a nuestra gente, no para enriquecer a unos cuantos desde el extranjero. Buenos días, Alicia, Mara, Sebastián. Buenos días, con su permiso, señora presidenta. Hoy, 5 de junio, nos convoca el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día tiene un significado muy especial a partir de la política ecológica humanista que su gobierno impulsa. Justo estamos aquí en Holbox, Quintana Roo, en el área natural protegida Yumbalam, junto con la gobernadora Mara Lezama, con Sebastián Ramírez de Fonatur y también con el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, aliados esenciales de nuestra política ambiental. Presidenta, usted me instruyó ir a Majahual a reunirme con la comunidad. Majahual no es solo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas por generaciones de sus mares, manglares y sus selvas. En eso hemos escuchado sus inquietudes, sus propuestas y su visión para desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollo económico y empleo con protección ambiental. Por ello, junto a la población, se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el gobierno del estado y sobre todo las comunidades de Majahual para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo de la costa maya. La comunidad manifestó su voluntad de recibir inversiones, pero que generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, sus restaurantes y sus pequeños negocios. Señora presidenta, desde esta maravillosa isla de Holbox, quizá pueden ver un poco, y en este Día del Medio Ambiente, tomo un minuto para presentar la iniciativa México Circular y Holbox Circular. Un modelo que cambia el paradigma de una economía lineal a una economía circular y sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas. Contamos con la voluntad de los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, de las comunidades y la sociedad para generar prosperidad compartida con pleno respeto al medio ambiente. Holbox es ejemplo de ello. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Pues, presidenta, brevísimo, aquí estamos siguiendo su instrucción. Sepa que, como usted nos lo ha instruido, en Majahual vamos a trabajar en un instrumento para que garanticemos que en esa zona se limite al gran turismo y solo se garantice el ecoturismo. Esa es su instrucción y con el liderazgo de la secretaria Bárcena y de nuestra gobernadora, eso se va a realizar. Un abrazo y desde aquí en Quintana Roo ya estamos trabajando para que eso suceda. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, presidenta. Buenos días, Mara. Hermoso paraíso.
Y gracias, muchas gracias por escuchar al pueblo, convertir el diálogo en acciones. Hemos trabajado con Alicia, como usted instruyó, con Sebastián, con todo el equipo, sobre las necesidades que han planteado las y los ciudadanos de Mahahual, y como lo platicamos con los secretarios, como lo sabe el pueblo de Mahahual con un trabajo previo, le quiero decir que tenemos confirmada una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para infraestructura vial, rehabilitación de la Plaza del Faro, embellecer la rehabilitación del malecón, mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Y en Quintana Roo entendemos muy claro que el bienestar y la protección ambiental avanzan de la mano. Por eso respaldamos iniciativas como la que presentamos el día de hoy, México Circular, y la construcción de una economía alrededor del sargazo, transformando desafíos ambientales en oportunidades para generar conocimiento, empleo y es prosperidad compartida. Cada manglar protegido fortalece la seguridad de nuestras familias frente a fenómenos naturales. Cada arrecife conservado preserva la biodiversidad y el sustento de miles de personas. Cada hectárea de selva cuidada contribuye al equilibrio climático y a la protección de nuestros recursos naturales. Presidenta, cuente con Quintana Roo para seguir construyendo un modelo de desarrollo que genere bienestar con justicia social y justicia ambiental, porque cuidar nuestra naturaleza significa cuidar nuestro bello pueblo, fortalecer nuestra calidad de vida y asegurar un mejor porvenir para las próximas generaciones. Muchas gracias, querida presidenta, y en este Día Mundial del Medio Ambiente les invitamos a disfrutar de este hermoso paraíso del Caribe mexicano, de Holbox, Quintana Roo, en la capital mundial de las vacaciones, porque sí, México está de moda. Gracias, Mara. Gracias, Alicia. Gracias, Sebastián. Bueno, es una inversión en Veracruz de alrededor de 190,000 millones de pesos en el sexenio. Y incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando, y por supuesto la inversión en programas de bienestar, que alcanza en un año la inversión de cerca de 79,000 millones de pesos. Entonces, como ven, es una inversión histórica para Veracruz. Queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente, al pueblo de Veracruz. Ese es el primer anuncio. El segundo es que esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades. Pues estos son los dos anuncios del día de hoy, 5 de junio de 2026. Adelante. Vamos, si quieren, primero en Veracruz, acá. Muy buenos días, presidenta. Bienvenida a Veracruz y a todo su gabinete. La verdad es que es impresionante los anuncios que acaba usted de dar. Le pedimos que venga más seguido. Antes de hacerle dos preguntas muy interesantes sobre este tema, tengo una inquietud, sobre todo por la integridad de las compañeras reporteras. Hoy no va a lanzar balones, ¿verdad? ¿Perdón? No va a lanzar pelota, balones. Ah. Bueno, entrando en materia. Recientemente se firmó… Por cierto, aprovecho, Sí. porque ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera. Es un compañero de comunicación social que siempre está con nosotros y que se acerca, pero ni viene armado ni nada, sencillamente, porque es importante aclarar. Es un compañero de comunicación. Sí, parte de las fake news. Bueno, recientemente se firmó en Seúl, Corea, un importante convenio entre la empresa Ursus Energy y la coreana Samsung. Nos gustaría que usted o la secretaria de Energía nos ampliara un poco la información, porque la inversión estimada podría ser
por $2.200 millones en Coatzacoalcos para construir una planta de gas. De gas licuado. Sí. De gas licuado, de lo cual pues nuestra gobernadora sabe mucho de esto. Y sobre todo, en el mismo tema, preguntarle si esta es la solución a la falta de gas en nuestro país, sobre todo para reactivar la industria petroquímica que nos acaban de anunciar. ¿Y de dónde viene ese gas? La importación, exportación, tomando en cuenta que el gas vale el doble en el Pacífico que en el Golfo y cruzarlo puede dejar el mismo margen que producirlo. La pregunta también es si se va a hacer el ducto oceánico y si se va a mover gas en tren. ¿Quieren contestar sobre...? Con su permiso, Presidenta, en el listado faltaron también las inversiones de electricidad. Y dentro de eso también las de gas natural. Está programado la extensión del gasoducto del sureste, va a iniciar su construcción este año y conecta a San Fernando, y ese gasoducto trae una inversión de aproximadamente $177 millones, o sea, alrededor de más de 3,000 millones de pesos. Y está por inaugurarse también la planta de ciclo combinado de Tuxpan. Esa planta de ciclo combinado va a generar alrededor de 1,000 megawatts y estamos programando la inauguración por parte de la presidenta en este año. Estamos pensando que en diciembre la gobernadora nos ha acompañado a la verificación de las obras. Entonces está también toda la parte de electricidad que en efecto se surte a través de gas natural. Y este es un proyecto que está planteado para uno de los polos de desarrollo que también está en proceso. El gas está garantizado tanto para las plantas de ciclo combinado como con la construcción y la extensión del ducto del sureste, que es este gasoducto que vamos a construir. Gracias. Perdón, no me presenté. Gilberto López Chión, del diario Notisur y Olmeca Multimedios. En el tema de las obras hidráulicas, Presidenta, en esta región nos parece de lo más trascendente la construcción del acueducto Cangrejera. La pregunta es si va a pasar por el puente Cuatza 3 o por el túnel, y bueno, pues o va a ser un cruce independiente. ¿Qué altura o galivo tendrá el Cuatza 3, el puente? Y si permitirá la navegación aguas arriba hacia Minatitlán. Nada más ampliando un poquito porque ya lo dijo. Exacto. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Estamos trabajando en equipo con Comunicaciones y Transportes. Están trabajando los equipos técnicos y se está por definir la solución. Tenemos hasta el momento dos alternativas. Por un lado, que la infraestructura del tubo se pudiera colocar adosada al puente. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que pueda tener su propia infraestructura de cruce para el río. Sobre todo lo que lo va a determinar es el asunto de los tiempos en los que estaría lista esta obra. Ya vamos muy avanzados y estamos por tomar esa definición técnica. Gracias. Gracias, director. Una última pregunta, Presidenta. La decisión tiene que ver con que, como saben, como lo explicó Jesús Esteva, el puente va a llevar su tiempo, son alrededor de 3 años. Entonces estamos viendo para que el acueducto pueda estar antes, porque si no, pues sería más de 3 años para el acueducto. Entonces están haciendo esa evaluación, tanto costos como tiempos. Gracias. Una pregunta quizás suene un poco superflua, pero podría ser muy importante, y además tengo una propuesta. ¿Cómo se va a llamar el puente Cuatza 3? Pues aquí la gobernadora nos va a dar el nombre. Lo vamos a poner aquí a consulta. Últimamente, bueno, por ser la primera mujer presidenta, nuestra orientación es que lleven nombres de mujeres en la historia. En el caso de Baja California Sur, el paso a desnivel que acaba de inaugurarse se llama Glorieta porque era una glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur. Y vamos a ver aquí, para darle un nombre de una mujer de la historia de Veracruz. Gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá, a ver, Carlos.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué es importante retomar la industria petroquímica y de fertilizantes? Incluso hemos visto que Coatzacoalcos pues luce un poco deteriorado y es el ejemplo de las afectaciones de la reforma energética que se dio hace unos años, Presidenta. Todo el neoliberalismo tuvo el objetivo de acabar con Pemex y toda su línea de producción, su transformación. En la época de Zedillo, justamente, se dividió artificialmente la petroquímica entre petroquímica básica y secundaria, con la idea de que la petroquímica básica la produjera Pemex y la secundaria fuera privatizada. En realidad era un absurdo porque en el mismo complejo había la producción de petroquímica básica y secundaria. Entonces eso generó muchísimas distorsiones y acabó prácticamente por cerrar la petroquímica en nuestro país. El objetivo ahora es recuperarla. El petróleo y el gas natural tienen dos usos, digamos, o dos principales usos. Uno es para energía, los petrolíferos que vienen del petróleo, gasolina, diésel, turbocina, combustóleo, coque. Y el otro tiene que ver, o el propio gas natural, que hay que quitarle el azufre para que pueda ser utilizado. Y hay otra que tiene que ver principalmente con los condensados de gas natural, una parte de petróleo y una parte de gas, que es la petroquímica. La petroquímica en realidad le da mucho más valor que la parte energética. Y Coatzacoalcos y toda esta zona sur, y también el norte, el Escolín, que también producía fertilizantes y pues prácticamente quedó en un nivel muy, muy bajo, pues fue abandonado, porque aquí era pues el centro de la producción de petroquímica. Ahí trabajaba Rocío. Le voy a dar la palabra para que pueda platicarnos. La idea es que la petroquímica se reactive con la producción nacional de gas y condensados. No se trata de importar para producir petroquímicos. Obviamente, si falta algo de materia prima se puede importar, pero esencialmente es fortalecer la producción de condensados de gas natural que permite entrar a la producción de petroquímica. En un esquema, en un caso de inversión pública y otra de inversión mixta, que es la característica que hemos desarrollado en este sexenio, en donde no se cede la concesión, sino sencillamente se permite la inversión privada en un esquema completamente distinto y no leonino, como lo que eran los contratos público-privados. Entonces, el objetivo es recuperar la petroquímica. Toda este proyecto lo lleva el ingeniero Carlos Lechuga, que es el director de Pemex de transformación. Y vamos a iniciar pues este año con toda esa recuperación. Rocío, no sé si quieras comentar algo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como lo explicó, la petroquímica es la que tiene mayor valor agregado en la industria de la transformación. A mí me gusta platicar que nosotros en México llegamos primero a nivel mundial, antes que China, antes que Estados Unidos. México llegó primero a la petroquímica. Aquí, conocido como el emporio industrial de la petroquímica, se desarrolló el primer complejo petroquímico más grande en una sola línea, que fue Cangrejera. Independientemente que Pajaritos, pues bueno, el complejo más antiguo, pero la Cangrejera fue el primer complejo de una sola línea de construcción, el más moderno del mundo. La política energética en petroquímica, Pemex, maravillosa, porque exportábamos etano, etileno, polietileno, acetaldehído, que ya, bueno, ese producto ya no se hace, estireno, todos los productos petroquímicos, y la balanza comercial en México era muy alta. La política neoliberal que implementa, pues prácticamente Miguel de la Madrid, empieza a cerrar plantas y cadenas productivas. Pero no nada más fue a la petroquímica,
porque yo le agradezco muchísimo, Presidenta, a usted, a todo su equipo, que rescatemos esto. Estaba muy bien distribuido el país, como lo está planteando la Presidenta, fertilizantes y petroquímica. Fertilizantes. Para el campo de México estaba una planta en el norte, en Camargo. Entraba el gas, producían fertilizante y toda la zona norte del país se le daba fertilizante. En el centro había una planta de amoníaco en Salamanca. Y en Salamanca lo desaparecieron. De hecho, pues la refinería absorbió, desapareció la planta de amoníaco y eso servía para todo el Bajío. Y lo más grande, pues era Caco-Soleacaque, donde se producía también el amoníaco, la urea. Entonces, de esta manera había fertilizante para todo el país, con amoníaco que es petroquímico. Y los complejos que ya se desarrollaba, pues estaba Pajaritos, Cangrejera, se construye en los 80s, finales de los 80s, el complejo Morelos. Pero la política energética que se implementa en el neoliberalismo fue acabar con esto, quitarle inversión y deterioraron una infraestructura muy valiosa, porque ya se invirtió en hacer complejos, ya se invirtió en hacer plantas. ¿Y qué pasa? Empiezan a importar los petroquímicos. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un petroquímico? Lentes, policarbonato es petroquímico, los plásticos, las fibras textiles, el poliéster, todo eso viene de la petroquímica. Hoy el país que tiene más petroquímica en el mundo es China. Y precisamente, bueno, entre otras cosas, su crecimiento viene de ahí. Entonces, yo le agradezco mucho, lo felicito en su política energética, esta continuidad de recuperar la petroquímica es muy importante porque el de industria tenemos petróleo, tenemos gas y sabemos trabajar. Entonces, felicidades, Presidenta. Presidenta, por acá. perdón, ¿cuál va a ser su agenda con motivo del Mundial? Sabemos que va a haber la inauguración en el Zócalo, pero si tiene previsto reunirse con algunos jefes de Estado, ¿quiénes son los que vendrían al país? Si tiene contemplado abanderar a la selección mexicana, si ya tiene una posible agenda con el rey de España, ¿cómo va a ser su agenda? Si les parece, lo platicamos el lunes, todo, porque viene algunas personalidades, las vamos a recibir en Palacio Nacional. Ya lo platicamos. ¿La selección también va a Palacio Nacional? El lunes lo platicamos con todo detalle. Y también preguntarle, ¿han reaparecido los expresidentes, no solo con la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador? El fin de semana se vieron a otros dos expresidentes, también Zedillo ha estado muy activo. ¿Esto de qué manera contribuye a la política del país, Presidenta? No, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Zedillo hace rato que ya no aparece. Apareció criticando al gobierno. Después Fox y Calderón aparecieron en un evento partidista en Chihuahua. Y el presidente López Obrador apareció con una carta antier, hace 2 días. Es distinto. Y es una visión distinta, son 2 proyectos de nación. Como lo dije ayer, agradezco las palabras del presidente López Obrador a mi persona y hace un análisis de lo que él considera lo que está pasando hoy en la relación de Estados Unidos con México. ¿Qué reportes le dieron de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación sobre el diálogo con la CENTE? La CENTE lo van a informar ellos lo van a informar más tarde. Y por último preguntarle si va a retomar este modelo de mañaneras foráneas. Sí, vamos a retomarlo los viernes. Igual como lo hacía con el tema de seguridad. Sí, así es. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Buen día. De este lado, a ver, ¿quién? A ver, la compañera allá atrás.
Gracias, buenos días. Zaida Chiñas de Balance Media Group y de la Jornada de Veracruz. Preguntarle, aprovechando que está el director de Pemex y la secretaria de Energía, sobre el tema del Pozo CREM 1 en Las Chuapas. Se cumplen 3 meses que está pues colapsado y que está incendiado, y bueno, pues las comunidades de esta zona han estado pues señalando que están sufriendo mucha contaminación, y si bien es cierto les están llevando pues medicinas y seguimiento médico, pues ellos están pues pensando en las repercusiones medioambientales, ¿no? A propósito del tema del medio ambiente, y de qué medidas se van a tomar y cuándo va a dejar de incendiarse este pozo. ¿Quieren comentar? Adelante. Sí, es un pozo exploratorio que hubo incidente hace 3 meses, como señalas. Se está llevando todos los suministros para apagarlo, no está descontrolado. Se está atendiendo a la comunidad y a partir del próximo lunes es que vamos a empezar con los trabajos para sofocarlo y esperamos terminarlo en 2 semanas. Gracias. Y ya mi segunda pregunta sobre el tema del corredor interoceánico. Bueno, pues se habla de que ya se van a reactivar los cruces nuevamente con una empresa. También hablan de que ya va a reiniciar el proyecto sobre las zonas, los parques industriales o los polos del bienestar. ¿Cuándo ya podríamos estar viendo pues que ya empiecen a construir en estos polos? Gracias. Bueno, son 2 temas. Uno, el interoceánico está funcionando para carga. Por seguridad en este momento no está funcionando para pasajeros. Y lo vamos a presentar pronto, pero les adelanto. Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas. Las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz. Esta semana o la próxima entrega la empresa TÜV sus recomendaciones para la seguridad del uso del tren para pasajeros. Una vez que entreguen estas recomendaciones, inician todos los trabajos, tanto de mejora operativa, si es necesario también de alguna rehabilitación de algunos tramos del interoceánico. Pero vamos a iniciar ya muy pronto, me adelanté por la pregunta, un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las Orejas de Conejo y justo donde fue el accidente del interoceánico, para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad. Entonces yo creo que en unas 2 o 3 semanas ya estamos en condiciones de informar cuándo iniciaría la operación para el tren de pasajeros. Como lo comentamos en su momento, el lamentable accidente que ocurrió, hubo una resolución técnica de la Fiscalía y se apoyó a todas las familias que lamentablemente o perdieron a un familiar o resultaron heridas del accidente. Todas tuvieron una reparación integral del daño. Bueno, ese es un tema. Sobre los polos de bienestar, hay 2 justamente aquí en Coatzacoalcos. Estamos trabajando porque requieren llevarles lo que se llama la última milla, el acceso al tren hasta los polos, el acceso de caminos, gas, agua y todo lo que se necesita para su desarrollo. Justamente nos está ayudando Jorge Mendoza, el director de Banobras, para hacer el plan maestro de todos los polos de bienestar del sur-sureste, que son 14 polos de bienestar que lleva la Marina, y estamos trabajando pues prácticamente cada 15 días para fortalecer los polos. Hay oportunidades, promesas, inversión, no promesas, más bien planes ya de inversión en alrededor de 5 de ellos. Pero de todas maneras, para su desarrollo mucho más rápido, necesitamos llevarle la última milla y en eso estamos trabajando. En el Coatzacoalcos 1 lo tenían asignados una serie de empresas, 4 empresas, y a la hora de hacer todos los estudios resultó que tenían una cantidad de ductos muy importante en el subsuelo.
Entonces se tuvo que cambiar el proyecto y ahora pues está reasignando el Coatzacoalcos 1 para un nuevo proyecto. Bueno, vamos de este lado. A ver. Hola, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, Presidenta, preguntarle, el día de ayer el ICE dio a conocer esta detención de Enrique Martínez relacionado con el caso Ayotzinapa. ¿Qué tan relevante es esta detención y por cuál vía sería enviado o trasladado a nuestro país, Presidenta? La Fiscalía va a dar más información. Es una persona que tiene una orden de aprehensión. En realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaba haciendo pues una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona y se encuentra pues la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México. Y ya la Fiscalía puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante. ¿Esta es una de las dos personas que usted había pedido? No, estamos pidiendo de otras dos personas. Uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México. A propósito de este tema, Presidenta, la semana pasada se dio a conocer o se descartó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pudiera regresar a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Al salir de Palacio Nacional, el representante legal de los familiares nos decía que se iba a buscar otros mecanismos internacionales u otras organizaciones similares al GIEI para colaborar en las investigaciones. ¿Qué organizaciones o cómo sería este mecanismo internacional, Presidente? El GIEI como tal desapareció. Ya no es un grupo que en su momento estuvo asesorando a los padres o a la investigación y como tal desapareció. Hay algunas personas con las que siguen teniendo contacto los padres que participaron en este grupo. Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos. Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas y en todo caso estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar. Ha habido muchos avances en la investigación, pero antes de poder dar conocimiento de ellos, pues tenemos que tener autorización de padres y madres de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos, para poderlo dar a conocer los avances en la investigación. Presidenta, en un segundo tema, el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. También el secretario de Estado Marco Rubio se refirió a las elecciones en Colombia, dice que Estados Unidos trabajará para unas elecciones libres y limpias en la segunda vuelta ya en Colombia. El secretario de Guerra también tuiteó ayer él señaló que rechaza los intentos de derrocar al presidente de Bolivia. ¿Qué lectura le da a esta serie de declaraciones, acciones del gobierno de los Estados Unidos? Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Los pueblos del mundo, cada pueblo tiene que decidir quién los gobierna, cómo se gobierna y cómo resuelven sus problemáticas. Esa es la posición de México y no solamente es por convicción, sino porque así está en la Constitución de la República. Finalmente, Presidenta, aprovechando que está la fiscal del Estado de Veracruz, preguntarle qué avances hay sobre la búsqueda de Roxana Guzmán, quien fue privada de su libertad aquí en esta entidad. Con permiso, Presidente. Gracias, muy buenos días. Para la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como para el Gobierno de Veracruz y sin duda también por instrucción también de la Presidenta, han sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana, porque más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique,
No debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado esta Fiscalía? Nos hemos abocado a las entrevistas a familiares, personas cercanas a la víctima. Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones para que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento, lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichiapa, con la participación de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, en una plena coordinación de los 3 órdenes de gobierno, tal y como lo instruye de manera cotidiana nuestra gobernadora en las mesas de seguridad que encabeza. Además, se están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima. Estas son las acciones que se están tomando desde la Fiscalía y, reitero, es prioritaria la labor de búsqueda de la comunicadora Roxana. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Con tu permiso, gracias.